Buenas tardes, mi nombre es William Steven Segura, soy estudiante de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Bueno, lo que más vamos a aprender hoy es acerca del teorema de Pormanteus. Teorema de Pormanteus es un teorema de, bueno, de un espacio métrico, ya sean distintas fórmulas, como las podemos ver acá se lo señalo, y acá igualmente. Pues como dije, son distintas fórmulas, son unas medidas de probabilidades sobre un espacio métrico. Como decía, son medidas de probabilidad. Se dicen que Pn se converge débilmente a probabilidades. El espacio de la probabilidad de convergencia débil, ya se las explico. Bueno, más que todo, qué pena, más que todo, pues bueno, lo que les decía, el razonamiento de lo débilmente, pues además de las variables o vectores aleación, es una variable, pues que x es la variable con valores definidos o pues valores que son obviamente son r y k, pues que k es como la potencia que se da. El teorema de la probabilidad se interesa a los procesos estáticos bien en tiempo directo, en cuyo caso las trayectorias de x son sucesiones de una variable o en caso tal de un tiempo continuo. Digamos, tiempo continuo puede ser t, ese puede ser el tiempo continuo, en cuyo caso la trayectoria son funciones de, pues como lo decía, de t o de una respuesta que está potenciada a otra. Bien en tiempo continuo, en este último caso, sin embargo, lo usual es considerado procesos cuyas trayectorias tienen cierta regularidad. Pueden ser elementos de, bueno, pueden ser elementos de cuyas trayectorias tienen cierta regularidad. Pueden ser elementos de un conjunto, pues es como un conjunto de trayectoria a la probabilidad de lo que es la proporción de lo débil. Pues bueno, en este último caso, sin embargo, lo usual es considerar procesos cuyas trayectorias tienen ciertas regularidades. Pueden ser elementos de una disminución continua. Bueno, los elementos de un conjunto, funciones continuas, como en el movimiento de Browniano, o funciones de distintas
las funciones relativamente, las funciones que pues se basan en lo siguiente. Esta es una función, ¿no? Entonces, la función siempre va a la mano de una variable. Entonces, lo que es d se estate a lo que una función es de t. O sea, relativamente esto es lo que es una función de una proporción débil. Entonces eso se hace lo que hace como una ecuación. Entonces lo que se haría en este caso sería como despejar la ecuación. Entonces pues se despejaría la ecuación y pues quedaría un resultado. ¿Sí? Bueno, lo común de todos los casos es que se tratan de aplicaciones aleatorias. ¿Aleatorias a qué? Aleatorias a una variable que es x. ¿Sí? Con valores en un espacio métrico, que pues el espacio métrico es E. En un espacio métrico que pues como lo decía, la función es lo que es bueno, bien, como ya lo decía, bien ya sea R, bueno, como la constante pues de lo que es la fórmula. ¿Sí? ¿En qué es posible medir la proximidad de las relaciones? ¿Qué es lo bueno medir la proximidad de las relaciones? En cualquier caso de distribución, distribución de X, ya sea el caso de la distribución de X, bueno, es casi es caso como la distribución de una disminución distinta a las demás. Entonces, ¿cómo diríamos acá? Diríamos que D es como lo constante de X a lo que va potenciado. Pues acá va potenciado a T, ¿no? Bueno, en cualquier caso de la disminución o distribución de X es una medida de la probabilidad de su ¿sí? Con que que siempre se considera dato de la álgebra de Borel y que generada medida de U-hat. Así se tiene interés examinar las propiedades de las medidas de probabilidad en que forman un espacio, como lo vemos acá, espacio de Y en partición en una particular dar sentido a la mayor o menor proximidad de lo que puede haber entre lo que puede haber dentro de las distribuciones pues de una constante que puede ser
U y o i, lo hacemos acá, o i, a lo que puede hacer o lo que puede también hacer ser acompañado por una variable. ¿Sí? Bueno, vamos a meternos más en lo que es casi el teorema y pues les voy a hablar más lo que todo es como qué es la proporción. Bueno, la proporción es un espacio convexo son extremos las distribuciones las distribuciones causales o dadas por una variable. Entonces la variable puede ser, la hago con negro para que se vea. La variable puede ser esta. ¿Sí? Con esto basta pues para cualquier función, esto es una constante para cualquier función y son las únicas en caso de que ya sea completa, Bueno, ya desde luego que se tenga alguna fórmula o pues que se dé la fórmula. Es una medida de probabilidad si lo que decíamos antiguamente está acompañada por una variable. Si fuese cuando x es cuando x casi vale una sola función, no vale la relatividad. Sería que cuando luego, digamos, u es igual a una constante igual, que también sería u a la 2, o sería c a la 1. Esto daría, pues, es que estaba sin él, sería una función a lo débilmente convergente, lo que habla del teorema de Parmentier. Bueno, se ve que a menudo son necesarias condiciones de una regularidad como la completud para que no haya automalías. Respecto a las manera de medir la disminución entre disminuciones, es casi como una disminución. Esto son las disminuciones. ¿Qué? Bueno, como les decía, las disminuciones. Tres son las maneras habituales de poder como hacerlo. Entonces, pues la primera manera, bueno, es que ya me queda espacio, bueno, vamos acá. La primera manera dice que la convergencia uniforme de U hacia otra que no está convergente supone que UN, que es esta UN, el paréntesis que siempre es la convergencia pues de la regularidad, ¿sí? Entonces decimos que U
está la convergencia. Siempre debe haber una constante al lado para poder que tenga una función pues, que sea uniforme. Bueno, el segundo nos habla que la convergencia estática de U significa que U siempre debe haber alguien o sea, una función acompañada hacia la otra. Para cualquier que A tenga como algo a que arrestarlo, digo en la forma de como si una función es igual o una función no es igual, ¿sí? Entonces contrarrestar a lo que se estaba diciendo, pues que A siempre va a tener una función igual a la que se explica. Bueno, en la tercera nos dice las dos definiciones, pues las dos definiciones anteriores son aceptablemente estáticas para muchos propósitos. Un ejemplo, no sé, aunque a un sucesivo convergea como a una explicación que sea anteriormente. Un ejemplo, aun de una sucesión que sea una constante, entonces x siempre va a funcionar a n y que c siempre va a ser igual a lo que veníamos diciendo que era. Converja a que x no es cierto que, que esta variable sea una función estática. ¿Sí? Mientras que la otra función, pues que si va relativamente igual a un resultado, por decirlo así, sea si es convergente, por tanto relajará el concepto de convergencia a introducir la convergencia débil en lo que estudia pues la manera de tener un valor de que se está dando. A continuación se dejan para el final los pocos resultados útiles sobre los dos primeros tipos de convergencia. Bueno, un tipo útil de un ejemplo que es el primero, convergencia débil y medidas finas. Las medidas finas de qué manera se van a implementar, que es un espacio métrico dado de la álgebra de Broller, es un espacio de las funciones continuas agotadas. En caso de que pues una función sea E, que obtenga una función sea R, esta sería la función, sea el teorema de sea como el teorema de Hilbert, a una proporción identifica la convergencia de otro valor, pues que digamos f de n igual a otro valor, solamente es que se despeja la función de que se está acompañando.
en cualquier punto de continuidad, ya sea de f, sería una disfunción, o sí sería una disfunción, sería una disfunción en general. Representa la disminución de E, la disminución de E, la disminución de E, y de D, además sea abreviada en consulta fundamental en relación con la convergencia débil, es el conocido como teorema de Pormanteus. Bueno, aquí ya hablando, el teorema 2 son medidas finas que son equivalentes. Entonces, cuando son medidas finas, como un ejemplo, hagámoslo por acá, el ejemplo, entonces, una medida fina sería algo como así. Entonces daríamos que A, ¿sí?, us AN es igual a us. Lo único que se dejaría sería N. Bueno, ya se ha puesto a que es uniformemente continua y que us es fina, es una constante fina. En el siguiente teorema se obtiene una relatividad resultado que se ha dado por alguna función. Si es correcta ya hablando aquí más, vamos a dar un ejemplo de cómo pues tener el siguiente teorema. Vamos a dar el siguiente ejemplo de lo que es el teorema. Entonces, aquí ya estoy haciendo el ejemplo, pues un ejemplo pues en relativo. Entonces acá se funcionaría así. Sería mayor sí el insum el infan si esta función que nos están dando llega a ser correcta, si es A es cerrado, o sea, si A es cerrado, como la podemos ver acá en varias funciones, o sea, son 3 A cerrados, daríamos lo siguiente. Entonces daríamos que U de A es igual a U
de igual menos, porque pues siempre se resta lo que se está dado, menos la A, que va a estar elevado a una constante, puede ser E, no importa la mayor o menor de lo que se está dividiendo, al infinito a U daría que pues como decíamos, si A es correcta, todas las A que están encerradas en el siguiente en lo que nos dieron antes, diríamos que pues siempre va a dar una función a lo que es más relativo y más constante, que es que ya es una función infinita, que es A. ¿Sí? Bueno, ya acá pasando de estos ejercicios, pasando ya a lo que es una convergencia débil de medidas definidas. Digamos, dando pues en estos resultados, que es una convergencia de medidas débiles infinitas, el resultado anterior ofrece una prueba sencilla, que si digamos sur igual a 9, 9 no, qué pena, G, una G, es igual a G, pues sería como una constante. De hecho U es una constante, luego de que si está acompañado de una variable que sea x, ya pasa a ser relativamente otra función. Para cualquier prueba, entonces, que de alguna de estas funciones, la manera de razonar en la última implicación de lugar, si U es infinito para cualquier semicontinuo inferiormente o agotada por debajo pues agotada en lo que agotada por debajo, también si G es continua, superior o agotada por arriba de la constante. Entonces, bueno, G es semicontinua inferiormente solo si G es mayor que F. Es abierto para todo tipo de todo tipo de constante, por decirlo así, y puede suponerse que si G es mayor que 0, es menor que 0, entonces diríamos que U sería igual a G, como es mayor a una constante que sería F, G, que U, daríamos que acá G es mayor, es menor que T.
y de t por la misma constante, haríamos que limpio unif pues daría que pues, como esto se despejaría, pues daríamos que d igual a t, daría la función que se convertiría. Según las afirmaciones del teorema de Pormanteus, para que u, o decir, para que u sea igual a u, es suficiente y necesario que a sea igual a lo que ya les había mostrado antes, de que a sea siempre a. ¿Sí? Pero puedo haber clases más pequeñas que a, con la misma propiedad. Por un ejemplo, decir, tiene esta probabilidad de clases de los cuadrantes, pues decide como de los cuadrantes de lo siguiente. Es un infinitivo que está siempre a relaz y a lo que va con un x o con cualquier variable que sea. Cualquier variable que sea. Con el otro lema, si A es correcto, si A es cerrada por intersecciones infinitas, y cualquiera abierto a es unión numerable con un conjunto de A, basta que U se despejaría a lo demás por si la función está abierta. Bueno, ya hablando aquí con el siguiente lema, que es el 6. Si es separable, sea A acompañada de una variable, cerrada por intersecciones infinitas y tal que para cualquier función que ya está antiguamente, ya sea dado una función abierta o es separable a una colección numerable. Son como tipos de conjuntos, es como separar un conjunto con otro conjunto. En este espacio, el producto que es de dos espacios métricos con métricas de D, conviene considerar la métrica, que la métrica, como les decía, es D. Métrica, ¿sí? El álgebra de Borel, como ya le veníamos diciendo, que es siempre continua, son abiertos. Es abierto es la igualdad de lo que es la función de unido numerable de entonces de que B, sea como el múltiplo o la separación de lo que veníamos hablando, la constante, para que pues diera el resultado.
cada uno de los cuales pertenece, por decirlo así, equivale a que sean separables. La convergencia débil de implica la de las imaginables funciones débiles que pues ya hemos hablado. Siguiente teorema, que es el teorema ya 7. Bueno, cuando separable, entonces es particular si una constante, sea esta, sea equivalente, pues ya sea pues algo separable de una función. Esta sería lo separable de la función externa de lo que ya estamos hablando acá. También la convergencia sería la convergencia del siguiente, sería así. Entonces, u a la 2, esto se multiplicaría. Esto se multiplicaría a u a la 2 igual a u a la 2. Esto daría, mentira, esto es 1 y acá daríamos igual a 2. Esto se multiplicaría con esto y esto con esto, ¿sí? Pues para dar esto claramente es como la función de que no es algo relativamente equivalente, por decirlo así. Bueno, la siguiente proporción es una métrica en P. Métrica en P es esto. Es una métrica en P. De manera ya que si es una métrica en P, ya sea algo mayor, ¿sí? Como que puede tomarse abiertamente una aproximación, un resultado que se puede estar dando en esta función. Y pues ya como para tener acabamiento de lo que estamos hablando, la última proporción, que es la 9. La 9 es el recíproco, es que si es cierto, si E es separable. Si ese es el recíproco. Bueno, y ya hablando más de lo que es la proporción, la última proporción, es cuando el recíproco es cierto si E es separable. Entonces, cuando el recíproco es separable, que es la función de E, sea tal que sea, bueno, ya sea tal que P para todo sea cerrado a A, será que U luego se ha opuesto a que A, se ha impuesto a lo que A, por que se consiente a medida de un conjunto de un diámetro inferior a una función constante. Y pues ya terminando, y el teorema de Sassin se dan consideran en un aspecto
o un aspecto respecto a una medida fija, si salvo a que en un conjunto de medida, entonces sub o una función cualquiera sea la medida de una desigualdad. Eh, eh, Parte en negativo si es virtual, si es una virtud, qué pena. Si es una virtud del teorema que convergencia denominada. Por otro lado, para la parte positiva. Bueno, acá hablando ya otro teorema, que es el teorema de Vitali-Harsanyi, que si son medidas de probabilidad en cualquier espacio medible, tales de que si U sea una constante separada, entonces es una medida de probabilidad y siempre que A se cumple limpiamente. La otra medida es el otro lema, el otro lema es el de Syntaxus, que cualquier matriz infinita de un número, de los números reales, se cumple la función. La función sería así. Vamos acá. Sería U de X y Q es igual a 1 a N de Q. Sí, entonces, esta sería una constante que sería igual a 1. La primera. La segunda sería sería W, es la infinito, a que K es igual a 1. La tercera sería LUN a Q, que sería, esa sería igual a 0. Sí. Bueno, aquí hablando más de todo el teorema, pues el otro, ya casi los últimos teoremas. Teorema de Ries es cuando si E es un espacio métrico complejo, es un espacio métrico completo y es parable y de L es separable de L, parable L, y R es una función en el espacio de C si la línea y positivo a que cumple existe un compacto de A tal que si L igual a la función de f o mayor que la función de f, entonces hay una medida finita, es una medida infinita de U en E, una medida infinita de U en tal que si L este f sería para cada una de las siguientes funciones que se están relatando cada una. Bueno, en la siguiente proporción, que si es el conjunto es un conjunto completo, es completo a reciprocementar si no es completo a la función, como ya lo habíamos hecho acá, a esta función,
eh, en, uno, en una semejanza compleja, o no es completo por alguna alguna reprogramicación, no sé cómo se la siguen, completo, algo que no está como relativamente completo, entonces por eso no conjuga con, no completa el conjunto. Bueno, hablando en el siguiente lema, si es un espacio completo, es compacto recíprocamente, si no es completo, no es comparto, no es compatente con las demás funciones. Y pues así acaba mi parcial, pues acaba mi explicación, espero que se hayan entendido. Y nada, pues que si hayan entendido, muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un buen día y ya.